Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En la mañana, la atmósfera serena de la playa de una ciudad turística se vio interrumpida por un descubrimiento escalofriante. Mientras paseaban por la orilla, algunos transeúntes se toparon con una escena profundamente perturbadora. El cuerpo semidesnudo de una joven mujer yacía inmóvil, parcialmente sumergido en el agua. Las autoridades llegaron rápidamente tras ser notificadas, y no pasó mucho tiempo antes de que la víctima fuera identificada como Scarlett Killing, una mujer británica que se encontraba de vacaciones en la zona. La visión de su cuerpo sin vida fue estremecedora, pero la historia más profunda comenzó a revelarse conforme avanzaban las investigaciones. El cuerpo de Scarlett mostraba señales inconfundibles de violencia. Se podían ver moretones en su piel. Se realizaron rápidamente una autopsia y un examen toxicológico para descubrir los eventos que condujeron a su muerte. Los hallazgos fueron profundamente inquietantes. La sangre de Scarlett contenía rastros de alcohol y varias sustancias prohibidas. Además, su cuerpo presentaba más de 50 heridas, desde moretones severos hasta cortes profundos, cada una de ellas indicativa de un asesinato prolongado y violento. Este descubrimiento aterrador marcó el inicio de una investigación compleja y desgarradora, una que dejaría un impacto duradero en la comunidad y más allá. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Este documental de crimen real se centrará en una joven llamada Scarlett Killing, nacida en julio de 1992 en Gran Bretaña, la tercera hija de una familia extensa y poco convencional. Su madre, Fiona, era una mujer compleja con una red enmarañada de relaciones y dio a luz a 9 hijos de 5 hombres diferentes. Sin embargo, ninguno de estos padres desempeñó un papel significativo o duradero en la vida de sus hijos. La familia se mantenía unida gracias a la pura determinación de Fiona. Aunque su existencia era precaria y dependía en gran medida de los beneficios del gobierno, complementados por trabajos ocasionales que Fiona lograba realizar. La familia vivía en una zona problemática de Devon, en el Reino Unido, una región marcada por desafíos socioeconómicos. Sus condiciones de vida estaban lejos de ser ideales. Fiona logró conseguir una casa modesta en una pequeña parcela de terreno, pero el espacio reducido obligó a la familia a utilizar varias caravanas para alojar a todos. A pesar de las dificultades, la resiliencia de Fiona mantenía a flote a la familia. Los niños, la mayoría de los cuales recibían educación en casa, crecieron en este entorno, rodeados por las duras realidades de sus circunstancias. El primer hijo de Fiona fue un niño llamado Howering, nacido durante sus primeros años de independencia. 2 años después nació Silas, seguido por Scarlett, quien nació 2 años después de él. Estos 3 hermanos compartían el mismo padre, Richard Killing, un hombre de ascendencia libia que trabajaba en la construcción. La relación entre Richard y Fiona comenzó cuando vivían cerca en Hertfordshire, pero su conexión estuvo marcada por la inestabilidad. Poco después del nacimiento de Scarlett, la relación de la pareja se desmoronó, dejando a Fiona al cuidado de los niños sola. En los años siguientes, Fiona tuvo 2 hijas, Marilyn y Kiss, nacidas con poco más de 1 año de diferencia. Su padre, Chris Osborne, trabajaba en comercio en el momento del nacimiento de las niñas. Sin embargo, al igual que su relación anterior, esta también terminó, dejando a Fiona como única cuidadora. La vida de Fiona dio un nuevo giro cuando conoció a Paul, un vendedor ambulante a quien encontró mientras vendía equipo militar excedente en Londres. Paul, quien vendía cerámica, fue padre de 2 más de los hijos de Fiona, Isaac y Kate. Su breve relación llevó a la familia a mudarse a Devon, donde Fiona buscaba brindar a su creciente familia más espacio. Desafortunadamente, la relación fue tumultuosa, marcada por frecuentes desacuerdos y conflictos. La convivencia de la pareja se deterioró, lo que finalmente condujo a una expulsión del hogar y al fin de su unión. A pesar de sus dificultades,
La determinación de Fiona no flaqueó. Tuvo 2 hijos más, Trinity y Aurora, con Adam Foster, un contratista especializado en instalación de suelos. Esta relación, también, fue de corta duración, dejando a Fiona una vez más enfrentándose sola a la vida como madre soltera. Para entonces, la familia vivía apiñada en un pequeño apartamento proporcionado por el Estado. Los esfuerzos de Fiona por educar a sus hijos en casa continuaron, aunque ellos asistían ocasionalmente a escuelas públicas cuando las circunstancias lo permitían. De forma notable, los hijos de Fiona eran conocidos por su comportamiento educado, su aspecto ordenado y sus habilidades evidentes, cualidades que desmentían el caos de su crianza. Con el paso del tiempo, los niños crecieron, y los desafíos que enfrentaba Fiona se hicieron cada vez más pronunciados. Mantener a 9 hijos sola era una tarea difícil, una que Fiona a menudo tenía dificultades para gestionar. A pesar de sus mejores esfuerzos, en ocasiones se la descubría consumiendo alcohol e incluso coqueteando con sustancias prohibidas. Aunque Fiona hacía todo lo posible por proteger a sus hijos de tales influencias, el entorno en el que vivían estaba plagado de peligros. El barrio marginal de la familia era un lugar donde el abuso de sustancias prohibidas era común, lo cual representaba un ejemplo preocupante para los niños. Nuestra protagonista principal, Scarlett, la tercera hija, creció como una chica vibrante y curiosa, pero no era inmune a las tentaciones de su entorno. A los 14 años, había comenzado a explorar los aspectos prohibidos de la vida, fumando ocasionalmente y asistiendo a fiestas rave donde se relacionaba con compañías dudosas. Según su madre, Scarlett era madura para su edad, y tanto su apariencia como su comportamiento hacían que pareciera mayor. Su belleza y su personalidad vivaz atraían atención, y comenzó a salir con chicos a una edad temprana. A pesar de estos desafíos, quienes la conocieron la describen como una chica alegre y activa. Tenía pasión por la natación y los caballos, y soñaba con unirse a una compañía artística para seguir una carrera creativa. Su encanto y ambición brillaban intensamente, incluso en el contexto de su difícil infancia. En 2006, un hombre llamado Rob Clark entró en la vida de Fiona, marcando un cambio significativo respecto a sus relaciones anteriores. Rob era más rico y estaba más establecido que las parejas anteriores de Fiona, y su presencia trajo una sensación de estabilidad que Fiona rara vez había experimentado. Para 2007, la pareja comenzó a hacer planes ambiciosos. Decidieron emprender un viaje que cambiaría sus vidas junto con los hijos de Fiona, eligiendo la India como destino. Su intención era visitar la famosa zona turística de Goa y extender su estancia a unos 6 meses para sumergirse plenamente en la cultura y el paisaje del país. La decisión de viajar a Goa no fue aleatoria. Rob había visitado la región varias veces y se había enamorado de su vibrante ambiente. Para Fiona, sin embargo, la propuesta fue una completa sorpresa. Nunca había salido del Reino Unido, y la idea de un viaje tan extenso era tanto emocionante como intimidante. Fiona dudó durante mucho tiempo, abrumada por preocupaciones sobre la logística del viaje. El problema más urgente era la carga financiera. Alimentar y alojar a 8 niños y 2 adultos durante medio año requeriría una suma significativa de dinero. Además, el hijo mayor de Fiona, Hawwerin, no pudo unirse a ellos debido a problemas con su documentación. Fiona estaba decidida a no depender completamente de la riqueza de Rob y resolvió contribuir con su parte. Para financiar el viaje, recurrió a sus ahorros, vendió algunas pertenencias personales e incluso destinó parte de su subsidio para cubrir los gastos. Tras meses de preparación, la familia finalmente estuvo lista para embarcarse en su aventura. Empacar para un grupo tan grande fue una tarea monumental, y cada miembro de la familia estaba lleno de emoción. El viaje comenzó a finales de noviembre de 2007, cuando Rob, Fiona y sus 8 hijos partieron hacia su primer destino, Anjuna, en Goa. Esta ciudad costera, famosa por sus playas idílicas y su ambiente relajado, fue la introducción perfecta a la India. Conocida por sus vínculos con la cultura hippie,
Anjuna irradiaba una atmósfera informal y despreocupada. Las vibrantes fiestas y los animados clubes ofrecían mucho entretenimiento, mientras que el clima cálido y las impresionantes vistas al océano cautivaron de inmediato a los turistas británicos. Al principio, la familia Keeling abrazó con entusiasmo la energía vibrante de Anjuna. Disfrutaban del sol, del océano y del descanso de sus vidas rutinarias en Gran Bretaña. Sin embargo, para febrero de 2008, el constante ajetreo comenzó a afectar a la familia. Las fiestas interminables y las multitudes perdieron su encanto, y Fiona y Rob decidieron que era momento de explorar otras partes de la India. Los niños estuvieron de acuerdo con el plan. Todos, excepto Scarlett. Durante su estancia en Anjuna, Scarlett había formado un lazo cercano con un guía local llamado Julio Lobo. Julio organizaba excursiones para turistas, repartía volantes para promover su negocio y había acogido a Scarlett como asistente de guía. Scarlett estaba cautivada por esta nueva experiencia e incluso expresó su deseo de quedarse para seguir trabajando con Julio y disfrutar de la vida en la playa. Al principio, Fiona se opuso rotundamente a la idea. La posibilidad de dejar a su hija de 16 años sola en un país extranjero, sin supervisión y con alguien a quien apenas conocían, le parecía impensable. Los riesgos eran evidentes. La India figura constantemente entre los países más peligrosos para las mujeres, con altas tasas de criminalidad, especialmente contra mujeres jóvenes. El instinto maternal de Fiona gritaba en contra de tal decisión, pintando vívidas imágenes de los peligros que podrían acechar a Scarlett en ese entorno desconocido. A pesar de estas preocupaciones abrumadoras, Scarlett demostró ser excepcionalmente persuasiva. Enfatizó la oportunidad única de ganar independencia, ganar dinero y experimentar una nueva cultura, un sueño que describía como demasiado bueno para dejar pasar. La naturaleza amable y complaciente de Fiona a menudo la hacía susceptible a los ruegos de sus hijos. Scarlett lo sabía bien y supo tocar todas las teclas correctas para convencer a su madre. Pintó un panorama de responsabilidad, prometiendo evitar las fiestas excesivas y nunca salir sola por la noche. Describió a Julio como un compañero de confianza, alguien que velaría por su bienestar. De mala gana, y contra su mejor juicio, Fiona cedió, otorgando a Scarlett permiso para quedarse con Julio bajo estrictas condiciones. Con este arreglo establecido, Fiona, Rob y los 7 hijos restantes reanudaron su recorrido por la India. El viaje estaba destinado a ser una exploración inolvidable, llena de alegría y descubrimiento. Sin embargo, a principios de febrero de 2008, la tragedia golpeó, proyectando una sombra oscura sobre su aventura. De vuelta en el Reino Unido, el hijo mayor de Fiona, Howerin, fue atropellado por un coche mientras cruzaba un paso peatonal. El joven de 18 años sufrió heridas graves y quedó en estado crítico. Fue llevado de urgencia al hospital, pero las actualizaciones de los médicos eran desalentadoras. Fiona, abrumada por la preocupación y el dolor, tomó la desgarradora decisión de acortar el viaje familiar y regresar a casa para apoyar a su hijo. Cuando Fiona informó a Scarlett sobre la situación, la fachada despreocupada de la joven dio paso a la preocupación. Acordó reunirse con su familia y comenzó a empacar sus pertenencias. El 17 de febrero, Fiona habló con Scarlett para concretar los planes de su inminente partida. Sin embargo, Scarlett tenía otras prioridades. Una fiesta de San Valentín había captado su atención y estaba ansiosa por asistir. Para Scarlett, era la oportunidad perfecta para despedirse de la vibrante vida social que había llegado a valorar en Goa. Su entusiasmo por el evento era contagioso, pero la respuesta inicial de Fiona fue de vacilación e inquietud. La idea de que su hija asistiera a una fiesta nocturna, especialmente en un país extranjero, la llenaba de temor. Como siempre, Scarlett supo cómo persuadir a su madre. Aseguró a Fiona que regresaría a medianoche y que esa fiesta era su última oportunidad para despedirse de sus amigos. A regañadientes, Fiona aceptó, aunque una sensación de inquietud persistía. Esa noche, Scarlett partió hacia la fiesta con Julio,
cuya presencia se había convertido en una parte importante de su vida en Goa. El tiempo de Scarlett en la ciudad costera había sido un torbellino de trabajo y ocio. Durante el día, repartía volantes para Julio, a veces acompañándolo como guía de turistas. También realizaba trabajos ocasionales, como servir comida o ayudar en la playa, pero eran las noches las que realmente definían su experiencia. Scarlett se sumergía en la vibrante escena festiva, transformando sus modestos ingresos en oportunidades de diversión y libertad. A pesar de su juventud, se había acostumbrado a este estilo de vida lleno de energía, pasando las noches en bares animados y regresando tarde a la casa de la tía de Julio, donde él vivía. Este ritmo le sentaba bien y mostraba poco interés en dejarlo atrás. Sin embargo, las noticias sobre el estado de su hermano mayor ensombrecieron su existencia despreocupada. La determinación de Scarlett de regresar con su familia al Reino Unido era clara, pero antes de despedirse de la vida que había llegado a amar, decidió aprovechar al máximo una última noche memorable. Esa noche, Julio, sintiéndose mal y agotado, decidió quedarse en casa. Esto dejó a Scarlett libre para hacer planes con Ruby, la hermana de 17 años de Julio. Las dos chicas decidieron pasar juntas su última noche explorando la vida nocturna local. Mientras se preparaban para salir, Scarlett le confió a Ruby un detalle impactante. Había tenido una relación romántica con Julio. Mencionó que Julio, 10 años mayor que ella, incluso le había comprado una motocicleta, un gesto que subrayaba la profundidad de su vínculo. Para Ruby, esta revelación fue tanto sorprendente como inquietante. Las dos jóvenes emprendieron su aventura, comenzando en un bar local antes de trasladarse a varios otros lugares. En cada establecimiento bebieron, pero mantuvieron la moderación, saboreando el ambiente animado sin perder el control. A medida que se acercaba la medianoche, Scarlett reiteró su intención de regresar con su familia esa misma noche, ya que la estaban esperando. A pesar del calor persistente de la velada y de la alegría que compartieron, alrededor de la 1 de la mañana, las jóvenes se despidieron con sinceridad, prometiendo mantenerse en contacto. Su promesa fue sincera, un lazo forjado por recuerdos compartidos y afecto mutuo. Scarlett aseguró a Ruby que planeaba volver al Reino Unido, pero que esperaba visitar el resort y reconectarse con sus amigos en el futuro. Esa promesa llena de esperanza fue lo último que Ruby escuchó de Scarlett. Trágicamente, esos tiernos momentos marcaron la última vez que alguien la vio. Cuando Scarlett no regresó a la casa donde se alojaba su familia, Fiona asumió inicialmente que había ido a casa de Julio, un amigo que Scarlett había mencionado, y que probablemente volvería por la mañana. Sin embargo, a medida que la primera luz del amanecer asomaba por el horizonte, no había rastro de Scarlett. La preocupación inicial de Fiona se transformó en un temor profundo. Cuando el sol salió por completo, un presentimiento inquietante se apoderó de ella. En la mañana del 18 de febrero de 2008, la belleza tranquila de la playa del pueblo turístico fue destrozada por un descubrimiento espeluznante. Algunos transeúntes encontraron el cuerpo semidesnudo de una joven tendido en la orilla, su forma sin vida parcialmente sumergida en el agua. La escena era sombría, el silencio cargado de tragedia. Las autoridades fueron convocadas de inmediato y pronto se identificó a la víctima como Scarlett Killing, de 16 años. Fiona, ya agobiada por la grave condición de su hijo, quedó devastada por la noticia. Consumida por el horror y la incredulidad, Fiona luchó por recuperar la compostura antes de apresurarse al lugar de la tragedia. La investigación policial inicial fue rápida pero profundamente defectuosa. La policía afirmó que Scarlett se había ahogado accidentalmente. Según su versión, había consumido alcohol, se había dormido en la playa y fue arrastrada por las olas. Sin embargo, esta explicación estaba plagada de inconsistencias e ignoraba evidencias flagrantes en sentido contrario. El cuerpo de Scarlett presentaba múltiples moretones, signos claros de violencia que no podían ser descartados fácilmente. Las graves lesiones en su zona genital sugerían un crimen impensable, y aún así las autoridades las minimizaron.
Su estado de semidesnudez fue atribuido a que las olas habían desgarrado su ropa, una afirmación que Fiona consideró tanto despectiva como inverosímil. Impulsada por su instinto maternal y una determinación inquebrantable de buscar justicia, Fiona se negó a aceptar la investigación superficial de la policía. Estaba convencida de que sus conclusiones no solo eran prematuras, sino también deliberadamente diseñadas para encubrir la verdad. Sus sospechas se vieron reforzadas por la palpable renuencia de las autoridades locales a profundizar, aparentemente priorizando la reputación del pueblo turístico sobre la justicia para Scarlett. Cualquier publicidad negativa, temían, podría ahuyentar a los turistas y dañar la lucrativa industria del turismo de la región. La lucha de Fiona por la justicia fue agotadora e implacable. Soportó incontables desafíos emocionales y físicos, regresando repetidamente a la morgue donde se conservaba el cuerpo de Scarlett. Cada visita fue una prueba, pero Fiona perseveró, documentando las lesiones de su hija con fotografías que servían como evidencia contundente de una muerte violenta. Los moretones en el cuerpo de Scarlett, en particular las graves lesiones en su zona genital, no dejaban dudas en la mente de Fiona de que su hija había sido brutalmente agredida. Inicialmente, la policía afirmó que los moretones en la cabeza de Scarlett eran resultado de haber golpeado piedras afiladas en el fondo del océano. Frustrada por la falta de urgencia y credibilidad en la investigación, Fiona decidió tomar el asunto en sus propias manos. Comenzó su propia investigación minuciosa, decidida a descubrir la verdad y responsabilizar a los culpables. La investigación autodirigida de Fiona fue tanto exhaustiva como valiente. Habló directamente con varios testigos, recopilando fragmentos de información sobre los últimos momentos conocidos de Scarlett. Su determinación la llevó a recorrer el área donde se había descubierto el cuerpo de Scarlett, buscando meticulosamente pistas que la policía había pasado por alto. En un giro extraordinario de los acontecimientos, Fiona encontró objetos cruciales que los investigadores habían omitido. Esparcidos entre los arbustos y a lo largo de la playa, se hallaban piezas de la ropa de Scarlett. Estos descubrimientos se sumaron a la creciente montaña de evidencia que socavaba la narrativa policial de un ahogamiento accidental. A finales de marzo de 2008, se llevó a cabo una segunda autopsia y un examen toxicológico. Los resultados pintaban un panorama sombrío. Se encontraron alcohol y varias sustancias prohibidas en la sangre de Scarlett. Además, su cuerpo presentaba más de 50 heridas violentas, incluyendo cortes profundos y moretones severos. La cantidad mínima de agua encontrada en los pulmones de Scarlett refutaba aún más la teoría del ahogamiento. Los investigadores concluyeron que el agua probablemente ingresó a sus pulmones después de la muerte, lo que sugiere que los perpetradores intentaron deshacerse de su cuerpo en el océano para simular un ahogamiento accidental. Además, el análisis toxicológico reveló la presencia de sustancias prohibidas potentes, lo que planteaba inquietantes preguntas sobre cómo tales sustancias habían ingresado en su organismo. Según sus amigos y familiares, Scarlett como mucho fumaba ocasionalmente, lo que hacía este hallazgo aún más sospechoso. Gracias a sus incansables esfuerzos, Fiona logró reconstruir con mayor claridad la cronología de las últimas horas de vida de Scarlett. Conversaciones con testigos ayudaron a reconstruir los eventos de esa fatídica noche. Después de despedirse de su amiga Ruby, se informó que Scarlett fue vista entrando a un bar alrededor de las 3 de la mañana. Un testigo clave, Mike, un turista inglés que también vacacionaba en Goa, recordó haber visto a Scarlett a esa hora. Según él, Scarlett parecía muy intoxicada, caminaba con dificultad y arrastraba las palabras al hablar. Incluso se cayó cerca de la entrada y algunos presentes la ayudaron a levantarse. La presencia de Scarlett atrajo de inmediato la atención de numerosos hombres, pero el dueño del bar intentó protegerla de sus avances. En algún momento de la noche, se vio a Scarlett dirigiéndose a la parte trasera del bar donde habló con 2 hombres indios. Los testigos observaron que Scarlett parecía familiarizada con estos hombres, ya que reían, bebían y conversaban juntos durante aproximadamente 1 hora. Mike, uno de los clientes que había estado observando la escena de manera casual, señaló que Scarlett parecía cómoda en su compañía.
Sin embargo, también notó los inquietantes cambios en la zona. En los últimos meses, la playa había ganado una reputación oscura, con un aumento de la actividad de pandillas. Estos incidentes habían ensombrecido lo que alguna vez fue un destino popular tanto para turistas como para locales. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Mike vio a Scarlett salir del bar acompañada por uno de los hombres. Al principio, la escena no le pareció inusual. Aproximadamente 30 minutos después, cuando se preparaba para dejar el bar, la atención de Mike fue captada por una escena perturbadora. Desde la distancia, notó al mismo hombre arrastrando a Scarlett hacia los arbustos. Aunque Scarlett no gritó ni mostró resistencia visible, su postura inerte inquietó a Mike. Reprimió sus instintos, asumiendo que eran una pareja buscando privacidad. Trágicamente ajeno al peligro que enfrentaba Scarlett, Mike decidió no intervenir y siguió su camino. Estos relatos de testigos se volvieron cruciales para la investigación. Basándose en los testimonios, la policía logró un avance significativo con la detención de 2 sospechosos. El 2 de marzo de 2008, 2 hombres, Samson de Sousa, de 36 años, y Placido Carvalho, de 47, fueron detenidos. Ambos eran empleados del establecimiento donde Scarlett había sido vista por última vez. Fueron acusados de asesinato, y más tarde se les imputó intento de destrucción de pruebas relacionadas con el crimen. Las detenciones ofrecieron un atisbo de esperanza a Fiona, la madre afligida de Scarlett, y a quienes buscaban justicia. Sin embargo, esa esperanza pronto se vería eclipsada por el lento y tortuoso avance del caso. En junio de 2008, el caso fue transferido a la Oficina Central de Investigaciones, CBI, una medida que elevó las expectativas de una investigación más exhaustiva. El juicio en Goa no fue programado hasta marzo de 2010, 2 años completos después de la muerte de Scarlett. Durante este periodo, las autoridades recopilaron meticulosamente información para reconstruir los eventos que condujeron al asesinato. Se entrevistaron a 72 testigos, reuniendo una amplia gama de relatos para establecer la cronología. Sin embargo, apenas unos días antes del inicio del juicio, el caso fue suspendido inesperadamente. La suspensión se debió a la falta de pruebas directas que vincularan a los sospechosos con el crimen. Gran parte de la evidencia física, incluido ADN crucial, había sido arrastrada por las implacables mareas del océano, lo que debilitó gravemente la investigación. A pesar de estos reveses, la Fiscalía se mantuvo firme. Avanzaron, identificando e interrogando a testigos adicionales que pudieran aportar claridad. Para 2013, el grupo de testigos se había reducido a 30 personas clave cuyas declaraciones ayudaron a precisar la cronología con mayor exactitud. Entre estos testigos, el testimonio de Mike destacaba como particularmente crucial. Su observación directa de Scarlett siendo arrastrada hacia los arbustos constituía un eslabón esencial en la cadena de hechos. Sin embargo, la cooperación de Mike estuvo lejos de ser la esperada. En abril de 2012, se negó a regresar a Goa para testificar, alegando serias preocupaciones por su seguridad. En entrevistas posteriores con los medios, Mike admitió abiertamente su temor a regresar a un país donde había ocurrido un crimen tan atroz. Su negativa arrojó una sombra sobre el caso, complicando los esfuerzos por establecer un relato claro. Pronto comenzaron a circular rumores de que Mike había sido amenazado por pandillas locales. Algunos especularon que estas amenazas buscaban intimidarlo para que guardara silencio y no testificara. Incluso surgieron acusaciones de que las autoridades indias habían abierto un caso penal en su contra por su implicación como testigo. Ya fuera por miedo, coacción o una combinación de ambos factores, el testimonio de Mike fue finalmente eliminado del expediente del caso. Este acontecimiento asestó un duro golpe a la acusación. Mike, quien alguna vez fue considerado testigo clave, fue ahora catalogado como poco fiable, y su ausencia dejó un vacío importante en el relato de los hechos. Fiona, destrozada y furiosa, no dudó en expresar su desprecio. Lo condenó públicamente, llamándolo cobarde por haber fallado a Scarlett en 2 momentos cruciales. Primero,
al no intervenir cuando la vio siendo arrastrada hacia los arbustos, y luego, al negarse a testificar para llevar a sus asesinos ante la justicia. Desesperada por respuestas, Fiona decidió actuar por su cuenta. Viajó al Reino Unido, decidida a confrontar directamente a Mike. Su objetivo era grabar su testimonio en video, que pudiera presentarse en el juicio como prueba vital. A pesar de sus súplicas sentidas, Mike se negó a cooperar. Su continuo silencio dejó a Fiona devastada y desilusionada. Mientras tanto, la atención de las autoridades pareció cambiar de rumbo, lo que generó preocupantes interrogantes sobre sus prioridades. En lugar de perseguir enérgicamente a los sospechosos, los investigadores comenzaron a escrutar la vida personal de Scarlett. Resaltaron entradas de su diario en las que expresaba sentimientos de cansancio por la vida en Anjuna y un deseo de regresar a casa. Los detectives sugirieron que estas anotaciones indicaban un estado depresivo, llegando incluso a insinuar que la muerte de Scarlett podría haber sido un acto voluntario. Esta narrativa ignoraba hechos fundamentales, incluida la ausencia de antecedentes documentados de problemas de salud mental o tendencias suicidas. La familia y los amigos de Scarlett se mostraron indignados, desestimando estas afirmaciones como intentos infundados de desviar la culpa. Para Fiona, la sugerencia de que la muerte de Scarlett no fue un crimen brutal era un insulto a la memoria de su hija. Debido a estos contratiempos y a muchos otros, las audiencias se retrasaron durante 8 largos y agónicos años. Durante todo este tiempo, Fiona permaneció en el ojo público, soportando un escrutinio mediático implacable. A medida que el caso se prolongaba, la esperanza de justicia parecía estar tentadoramente cerca, pero siempre fuera de alcance. El 23 de septiembre de 2016, esa esperanza se hizo añicos. Samson y Placido, los 2 hombres arrestados en relación con la muerte de Scarlett, fueron absueltos por una supuesta falta de pruebas. Fiona estuvo presente en la corte cuando se dictó el veredicto y quedó horrorizada por la decisión. Años de retrasos culminaron con la liberación de los acusados. Los abogados defensores de Samson y Placido argumentaron que la Oficina Central de Investigación nunca había poseído pruebas creíbles contra sus clientes. Continuaron afirmando que se trataba de un accidente, ignorando por completo la evidencia médica confirmada. Las 50 lesiones confirmadas en el cuerpo de Scarlett, lesiones que ninguna persona podría haberse infligido a sí misma, fueron convenientemente ignoradas. Además, la defensa afirmó que Scarlett había consumido voluntariamente las sustancias prohibidas que se encontraron en su sistema, una teoría que fue vehementemente rechazada por su familia y amigos. Fiona había esperado 4 años solo para recuperar el cuerpo de Scarlett y darle un entierro adecuado, un hito desgarrador que solo fue posible en junio de 2012. Ella había depositado su fe en el sistema legal, esperando un juicio justo y un resultado justo, pero otros 4 años de angustia solo condujeron a la absolución de los sospechosos. Cuando Fiona regresó al Reino Unido, sintió que lo había perdido todo. Se encontró bajo el escrutinio de los tribunales e incluso de los servicios de tutela en el Reino Unido, que criticaron sus acciones y cuestionaron su idoneidad como madre. En un momento dado, incluso existía la posibilidad de que Fiona perdiera la custodia de sus hijos menores restantes. Sin embargo, este fue solo uno de los desafíos devastadores que enfrentó su familia. Antes de que pudiera comenzar el juicio contra Samson y Placido, el hijo mayor de Fiona, Howard Kane, murió en circunstancias trágicas. Fue encontrado muerto en una instalación de alojamiento temporal. Fiona creía que Howard, quien había sido muy cercano a Scarlett, no pudo lidiar con el dolor de su pérdida. Durante años, él se culpó a sí mismo por no haber acompañado a la familia a la India, convencido de que su presencia podría haber salvado a su hermana. El prolongado fracaso en llevar ante la justicia a los asesinos de Scarlett solo agravó su angustia. La reputación de Scarlett también se vio afectada por las acusaciones perjudiciales hechas por la pareja de Fiona, Rob, quien había estado con la familia durante su viaje a la India. Las afirmaciones de Rob pintaron un panorama sombrío de las últimas semanas de Scarlett. Afirmó que, para el 2º mes de su estancia en Anjuna, Scarlett había agotado sus fondos en alcohol
dejando al grupo sobreviviendo con alimentos mínimos, a menudo un solo cuenco de arroz al día. Rob además afirmó que Julio había llevado por la fuerza a Scarlett después de que el grupo se trasladara a otra playa. Creía que la madre podría haber recibido dinero por Scarlett, por lo que se la entregó a Julio y ellos mismos se marcharon. Fiona negó rotundamente tales acusaciones. Luego, en febrero de 2017, un giro inesperado de los acontecimientos reavivó la lucha de Fiona por la justicia. La decisión judicial de 2016 de absolver a los acusados fue impugnada formalmente, reabriendo el caso y ofreciendo a Fiona un rayo de esperanza. Con renovado vigor, se unió a la batalla legal. Se reveló que durante las audiencias iniciales, el juez que presidía no había seguido los procedimientos adecuados, lo que resultó en una conclusión profundamente defectuosa y errónea. Esta revelación provocó la reapertura de la investigación, y ambos sospechosos, Samson y Placido, volvieron a estar bajo escrutinio. A medida que avanzaba el caso, la Fiscalía de Anjuna comenzó a tomarse en serio la teoría del daño intencional. Los investigadores consideraron la posibilidad de que Samson y Placido hubieran coaccionado deliberadamente a Scarlett para que consumiera un cóctel peligroso de sustancias prohibidas y alcohol. La evidencia sugería que, cuando Scarlett se resistió o quizás quedó incapacitada, fue objeto de más abusos. Según la acusación, los sospechosos probablemente arrojaron el cuerpo sin vida de Scarlett a la costa, esperando que las olas borraran su crimen y hicieran parecer que se había ahogado de forma natural. Sin embargo, los resultados de la autopsia mostraron que Scarlett había muerto antes de entrar al agua, y que la causa de la muerte se atribuía a una combinación de sobredosis y las lesiones que le fueron infligidas. A medida que se intensificaban los preparativos para la segunda audiencia, surgió un nuevo testigo, arrojando luz sobre las últimas horas de Scarlett. Esta persona informó haber visto a Scarlett alrededor de las 3 de la mañana la noche de su muerte. Según el testigo, Scarlett parecía estar intentando conseguir un transporte, posiblemente para regresar con su familia. A pesar de sus esfuerzos, ningún conductor se detuvo para ayudarla, por lo que no le quedó más remedio que caminar hasta el bar de la playa cercano. Fue allí donde se encontró con Samson y Placido. Los dos hombres, según se informó, le aseguraron a Scarlett que la llevarían a casa una vez que terminaran sus turnos a las 5 de la mañana. Confiando en su promesa, Scarlett decidió esperar. Los investigadores descubrieron detalles inquietantes durante la nueva investigación. Se alegó que Samson había puesto una potente mezcla de sustancias pesadas en la bebida de Scarlett, dejándola indefensa. La evidencia sugería que Samson estaba profundamente involucrado en la cadena de suministro de sustancias ilegales que operaban en la playa, lo que probablemente le proporcionó tanto los medios como el motivo para cometer el crimen. Quizás, inicialmente, fue esta conexión la que le permitió escapar de la justicia, porque las autoridades simplemente no querían revelar lo que estaba ocurriendo en el complejo turístico. Curiosamente, Placido ya no figuraba en esta historia. Solo Samson seguía siendo el principal villano. Sin embargo, debido a su relación amistosa, se creía que podía haber sido el instigador. Durante las audiencias, el abogado del acusado negó la implicación de Samson en el asesinato y continuó insistiendo en que todo había sido un accidente. Blanqueó la imagen de su cliente de todas las maneras posibles, pero para entonces, la policía ya tenía suficiente testimonio y pruebas para considerarlo implicado en la brutal represalia contra la adolescente. El abogado defensor logró probar que Plácido Carvalho era inocente. Realmente conversó mucho con Scarlett esa noche, pero se fue a casa en su scooter antes de que ella fuera a irse con Samson. La lista de cargos contra Plácido Carvalho se redujo a incitación incluso antes del comienzo de las audiencias, y con base en los resultados, el hombre fue absuelto. Pero a Samson le esperaba un destino diferente. El 19 de julio de 2019, el Tribunal Supremo de Bombay declaró a Samson de Souza culpable de 5 cargos, incluidos asesinato premeditado, incitación a una menor a consumir sustancias pesadas y tentativa de ocultar las huellas del crimen. Finalmente, llegó el momento de la verdad para Fiona. Logró justicia tras casi 11 años de lucha ininterrumpida. Sin embargo,
Los resultados estaban lejos de lo esperado. Samson de Souza fue condenado a solo 10 años de prisión por un asesinato brutal bajo circunstancias agravantes.